biológico mediante el cual se une pues el espermatozoide y el óvulo para formar una nueva célula o cigoto, que va a comenzar el desarrollo embrionario a partir de divisiones mitóticas, divisiones mitóticas. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico, así es que vamos a ir en orden de lista, comenzando por el número 1, si lo tenemos presente, si no nos vamos al 2, para ir leyendo las diapositivas, por favor. Comenzamos con el número 1 de ustedes. Sí, ¿me están escuchando? Sí, doctor, ¿se Sí, escucha? doctor, pero es que no sabemos porque no tenemos la lista. Bueno, comencemos con Kevin y luego usted, doctora. Sí, doctor, comienzo. Por su parte, el espermatozoide depositado en la vagina avanza en un sentido contrario, atravesando cuello uterino, útero, arribando a las trompas, donde ambos se encuentran a la altura del tercio distal de la misma, ampolla uterina. Claro que esto no va a ocurrir inmediatamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con estos espermatozoides. Adelante, doctora. Sí, muy. Espermatozoides. Solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina ingresa al cuello uterino, donde pueden sobrevivir muchas horas, hasta 72 horas. En la eyaculación se depositan en la vagina unos 8.000 de espermatozoides en 8 la millones. especie, 8 millones, perdón, de espermatozoides en la especie humana. Muchos quedan en el camino atrapados por barreras físicas como el cuello uterino y la unión útero-tubárica, o destruidos por la acidez vaginal, alcanzando el óvulo muy pocos. Los ovocitos conservan su capacidad para ser fecundados hasta 24 horas. Después de la ovulación y el espermatozoide, entre 24 y 72 horas. Este conocimiento es muy importante porque el número de espermatozoides pues depositados en la vagina es de cerca de unos 8 millones en promedio, aunque actualmente se considera que son más. Pero muchos quedan atrapados, algunos por cuestiones mecánicas, otros por el pH vaginal. La vida media de un espermatozoide en forma natural es de un promedio de 72 horas. Sin embargo, se han encontrado espermatozoides que sobreviven en forma natural durante más tiempo. En forma de crioconservación, pues entonces ahí hablamos que un espermatozoide sí nos puede durar hasta años, ¿no? Hasta años. Pero el óvulo tiene una vida media de 24 horas y el espermatozoide de 72 horas. Recuerden, 8 millones de espermatozoides son depositados en la vagina. ¿Quién se anota para seguir con la diapositiva? Bueno, adelante. En esta diapositiva en realidad estamos estableciendo lo que son las partes de la cabeza del espermatozoide, donde vemos que todo el espermatozoide es cubierto por una membrana plasmática. Luego viene el acrosoma del espermatozoide que está cubriendo la cabeza. Dentro de la cabeza del espermatozoide tenemos el núcleo. Es ahí donde va el núcleo. Pero el acrosoma tiene una parte muy importante, ya que en el acrosoma van a ir unas enzimas que le van a permitir penetrar las capas del óvulo. Ahora sí, vemos que aquí está la espermiogénesis, donde el espermatozoide adquiere forma pues de espermatozoide, cabeza, cuello o pieza intermedia, la cola y el acrosoma. Recuerden que la cabeza, el acrosoma viene del aparato de Golgi, la cabeza viene del núcleo, el cuello son las mitocondrias y el flagelo es el centriolo. Es el centriolo. Muy bien. Hay una liberación por parte de las hormonas de la llamada beta amilasa que va a actuar también para permitir que el espermatozoide termine su capacitación.
termine su capacitación. Pero en realidad, los espermatozoides, antes de poder fecundar, tienen que adquirir una capacidad fecundante determinada, la llamada capacitación espermática. Esta capacitación espermática permite que los espermatozoides puedan penetrar a través de las capas del óvulo. Poco después de haber depositado los espermatozoides en el fondo de saco, apenas unos 10 a 15 minutos podemos encontrar ya espermatozoides en el tercio externo de la trompa. Pero dichos espermatozoides no tienen poder fecundante. El poder fecundante lo van a adquirir en un periodo conocido como capacitación espermática. Algunos dicen que dura 7 horas, otros que dura 24. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos deben estar 24 horas ahí los espermatozoides en lo que es los genitales internos de la paciente para poder fecundar. Los espermatozoides que llegan primero al tercio externo de la trompa no fecundan. Y los que llegan ya después de 24 horas tienen ya el poder fecundante a través de precisamente esa liberación de enzimas por parte de el acrosoma espermático. Se habla de que cuando entra en contacto, pues, la cabeza del espermatozoide, va a haber alguna reacción de la zona, donde vamos a dividir entonces las fases de la fecundación. Fase 1, el acercamiento hacia las células de la corona radiada. Fase 2, penetración de la zona pelúcida. Fase 3, fusión de las membranas entre el espermatozoide, fusión de las membranas, es decir, fusión del citoplasma del espermatozoide, que es muy poquito el que tiene, y del citoplasma del óvulo, entra el espermatozoide y se lleva a cabo la fecundación. Es decir, ahí ya estando el núcleo del espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo, tenemos ya que el siguiente paso sería la formación del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Aquí está el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Se fusionan y una vez que se fusionan, nos van a comenzar por división mitótica a dar células hijas. Estas células hijas se van a llamar blastómeras. Vean ustedes que aquí, aquí ha iniciado la segunda división meiótica. Pocas horas antes de la ovulación, se dice que en 3 horas a 6 horas antes de la ovulación, el óvulo completa su primera división meiótica, sale de la profase y entra en una segunda división meiótica. Es así como es ovulado, ya entrando en segunda división meiótica. Se queda en la metafase de la segunda división meiótica. Si es fecundado, entonces, si es fecundado, completa su segunda división meiótica, la completa y genera el segundo cuerpo polar, que es este. Al completarla, cuando ya penetró el espermatozoide a través de esas 3 fases que hablamos, tenemos la formación del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Cuando estos se fusionan, tenemos la nueva célula, que es el cigoto. Este cigoto aquí termina la fecundación. Y este cigoto se va a seguir dividiendo ahora por divisiones mitóticas para tener células hijas con las mismas características. Es una célula diploide, porque el espermatozoide tenía 23, el óvulo tiene 23, lo que nos da un total de 46 cromosomas. 44 son autosomas y 2 son cromosomas sexuales. Es el momento en el que se determina el sexo del embrión. ¿En qué momento se determina el sexo del embrión o del ser humano? En el momento de la fecundación. A partir de saber qué tipo de espermatozoide sexual tiene, de cromosoma sexual tiene el óvulo
que ya sabemos que es X, pero quien determina el sexo es el tipo de espermatozoide que fecunda. Perdón. Sabemos que hay espermatozoides X y espermatozoide Y. Si el que logró fecundar es espermatozoide X, tendremos carga cromosómica XX y será entonces un embrión femenino. Si el que fecunda tiene carga cromosómica Y, será un embrión con carga cromosómica XY y por lo tanto será un embrión masculino. Vemos entonces que varias cosas están ocurriendo antes de la fecundación: la capacitación espermática, la segunda terminación de la segunda división meiótica del óvulo, el cual ya estaba en metafase, ya no es profase, es metafase ahora, y que la nueva célula tiene 46 cromosomas. Esta célula se llama cigoto. Todavía permanece la célula envuelta por la zona pelúcida. Y es que aquí ocurre algo importante. Ocurre antes porque el espermatozoide una vez que penetra, va a ocurrir algo que se llama reacción de zona. La reacción de zona consiste en que una vez que penetra la zona pelúcida, el espermatozoide se vuelve impermeable para que puedan entrar otros espermatozoides al citoplasma del óvulo. Esto permite que no haya entrada de más de un espermatozoide, que sería la dispermia, y con esto el número de cromosomas mayor de 46. Entonces, por lo tanto, la reacción de zona permite que solamente un espermatozoide pueda fecundar, porque al penetrar el espermatozoide se vuelve impermeable la zona pelúcida nuevamente. Tenemos entonces cómo el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino se van a fusionar y al fusionarse, van a iniciar división mitótica, y aquí tenemos dos células hijas de la primera división mitótica que presenta el cigoto, cada una con 46 cromosomas, y cada célula hija se le llamará blastómera. Se le llamará blastómera. ¿Qué ocurre entonces con lo que decíamos de la anfimixis? Ahora sí puede leerlo, doctora, por favor. Entonces, la anfimixis se refiere a la metafase de la división mitótica que ocurre en el cigoto. La división mitótica ocurre en el cigoto. Esta fusión todavía no es la división mitótica como tal, pero el hecho de que se alineen en el ecuador, y al alinearse en el ecuador, la mitad de las cromosomas son del padre, la mitad de la madre, restableciéndose el número de cromosomas en el proceso e inicia un proceso de mitosis. Ese inicio, esa primera división mitótica, al iniciar la primera vez que se divide el cigoto en la división mitótica, se van a alinear las cromosomas en el ecuador, y cuando se restablece el número diploide, que es el número de 46 cromosomas para nuestra especie, a eso se le llama anfimixis. Anfimixis, el restablecimiento del número haploide de cromosomas por parte del cigoto. Quiero que veamos este pequeño video. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día.
El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Ahí. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Bueno, estrictamente hablando, se dice que el proceso de fecundación dura 24 horas. Hasta que desde el acercamiento del espermatozoide hasta la fusión del pronúcleo masculino y el femenino en afimixis, dura 24 horas. A partir de ahí hay división mitótica, y esta división mitótica se da en todo lo que es el trayecto de la trompa uterina, en el trayecto de la trompa uterina, y a este proceso de división mitótica del cigoto, en la cual vamos a tener blastómeras, se va a llamar segmentación. El proceso de segmentación inicia 4 horas después de la ovulación, cuando ya se fusiona pronúcleo masculino y femenino e inicia la división mitótica. Comienza a dividirse, a dar células hijas conocidas como blastómeras, contenidas, vean ustedes interesantemente, en la zona pelúcida. Así se mantiene hasta la etapa en la cual vemos que aproximadamente entre el tercero y cuarto día vamos a ver la etapa de mórula. Y una primer mórula, y en la etapa ya del sexto día y medio al séptimo, la mórula va a tener una etapa de mórula avanzada. Se dice entonces que en la etapa de mórula avanzada va a entrar dentro de la cavidad uterina. Y ahí, al entrar dentro de la cavidad uterina, esta mórula avanzada va a perder la zona pelúcida para poder iniciar el proceso de implantación. Les digo, a partir de la fecundación, del inicio de la fecundación, transcurren 6 días y medio a 7 en el que inicia la implantación. Pero la mórula entra a la cavidad uterina entre el día sexto y medio al día séptimo. Entra a la cavidad uterina y van a ocurrir una serie de cambios. La mórula avanzada va a comenzar a tener la presencia de líquido, haciendo que esta mórula forme 2 grupos celulares. Una vez que ya está dentro de la cavidad uterina, estamos hablando del día séptimo, cuando ya hay 2 grupos celulares en la mórula y se ha formado un espacio. A esta nueva célula, que ya no es mórula, porque ya avanzada, porque ya tiene un espacio aquí, que se llama cavidad de blastocisto, pues entonces a la célula se le llama blastocisto inicial. Este blastocisto inicial tiene
dos grupos celulares. Este que vemos en la periferia, que es el trofoblasto, y un grupo celular interno, conocida como embrioblasto. Así está formado el blastocisto. Se parece un poco a lo que es el folículo, ¿no? Pero en realidad ya aquí la mórula avanzada ya se ha transformado, ahora sí, en un blastocisto, en el cual vemos la cavidad del blastocisto, vemos el embrioblasto y vemos el trofoblasto. Todavía aquí podemos observar que la zona está desapareciendo. La zona pelúcida está desapareciendo ya, para poder continuar ya como blastocisto tardío. Vemos entonces dos cosas importantes aquí, que el trofoblasto, que es este grupo de células externas, del griego trofé, que significa nutrición, a partir de este grupo de células externas del trofoblasto se forma la placenta. Y a partir de este grupo de células internas llamada embrioblasto se forma el embrión. Este embrioblasto va a sufrir allí una división. Primero se va a dividir en dos capas, luego en tres. Embrión bilaminar, embrión trilaminar. Entonces, que quede muy claro cómo el blastocisto, ya cuando es blastocisto, tenemos cavidad del blastocisto, trofoblasto, el grupo de células externas, embrioblasto, grupo de células internas y zona pelúcida. Al perderse la zona pelúcida, el blastocisto va a orientarse haciendo que la parte donde está el embrioblasto se relacione directamente con la mucosa endometrial, con el endometrio. Su polo llamado polo embrionario o del embrioblasto se va a relacionar con el endometrio. Este sería el trofoblasto y el embrioblasto. Pero vamos a leer, alguien que nos, a ver, déjenme ver, vamos a ver que alguien nos lea la descripción para ver cómo este grupo celular externo llamado trofoblasto va a dar origen a otra capa más externa todavía, que se va a llamar sincito trofoblasto. Primero hablemos de esta. ¿Quién la lee, por favor? Yo la leo. Ok. Corte de un blastocisto humano de 107 células en que se aprecia la masa celular interna y las células del trofoblasto. B. Representación esquemática de un blastocisto humano recuperado a partir de la cavidad uterina a los 4.5 días, aproximadamente. Azul, masa celular interna o embrioblasto. Verde, trofoblasto. C. Representación esquemática de un blastocisto al sexto día del desarrollo, en que se observa las células del trofoblasto en el polo embrionario del blastocisto penetrando la mucosa uterina. El blastocisto humano comienza a penetrar la mucosa uterina al sexto día del desarrollo. Es decir, termina la etapa de segmentación como al cuarto día, entra la cavidad uterina, pero todavía no comienza la implantación. La implantación aproximadamente va a iniciar al sexto día. Entonces tendríamos ovulación, luego segmentación y luego implantación. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito del embrioblasto. Este embrioblasto va a dar origen inicialmente a dos capas, que son el epiblasto y el hipto. Aquí estaría el epiblasto y el hipoblasto. Después de eso va a llegar una tercera capa, que es el mesénquima. Primero es mesoblasto, luego mesénquima, y después se va a transformar en endodermo. Pero inicialmente esta capa que está superior, que está por arriba de todas las capas del embrión, primero en azul tenemos el epiblasto y luego por debajo el hipoblasto.
Esto sería el embrión bilaminar. Bilaminar. ¿Alguien quiere leerla, por favor? Yo lo leo, Doc. Kevin. Adelante. En la etapa de blastocisto temprano, las células quedan determinadas para convertirse en células del epiblasto y del hipoblasto, si bien se encuentran diseminadas en el embrioblasto. B. Cerca del momento de la implantación, días 5.5 a 6, las células del hipoblasto se desplazan para constituir una capa ventral al epiblasto en adyacencia del blastocele. Además, algunas células del hipoblasto constituyen el endodermo visceral anterior, EVA, y estas células migran hacia el futuro extremo craneal del embrión. En este sitio emiten señales a las células epiblásticas cercanas para formar las estructuras craneales. Obsérvese que la formación y la ubicación del hipoblasto y el EVA establecen los ejes dorsoventral y craneocaudal del embrión respectivamente. Ok, esto va a decir hacia dónde va a ir el cráneo y la cola, la presencia de este epiblasto. Pero de este endodermo, en realidad vamos a encontrar que después vamos a hablar de las 3 capas germinativas. Epiblasto, hipoblasto, y se genera una capa intermedia conocida como mesoblasto. Finalmente, el epiblasto va a dar origen aquí este epiblasto da origen al ectodermo. El hipoblasto va a dar origen al endodermo. Y la tercera capa que aparece va a dar origen al mesodermo. La tercera capa embrionaria que aparece entre estas dos es el mesodermo intraembrionario. ¿Cuáles son las 3 capas del embrioblasto? Epiblasto primero, mesoblasto o mesodermo intermedio, y luego el hipoblasto, que después se va a convertir en endodermo. Y aquí tenemos el resumen, pues, lo que está ocurriendo con la fecundación. Tenemos cómo al entrar a la cavidad uterina en la etapa de mórula avanzada, pierde la zona pelúcida e inicia ahora sí la implantación. Pero aquí vemos más destacadamente, miren, en el primer día del desarrollo humano ocurre la fecundación, después de que pasaron 24 horas en el proceso de ovulación. La fecundación 24 horas primer día. Luego, del día 1 al día 6, todo el proceso es conocido como segmentación, hasta mórula temprana. Como mórula avanzada entra la cavidad uterina. Pero vemos aquí estoy cometiendo yo un error, porque entra, aquí está de 12 a 24 horas, apenas el segundo día. Al tercer día está como mórula temprana y al cuarto día está como mórula avanzada. Al cuarto día entra como mórula avanzada. Comienza y ahora esta mórula avanzada pierde la zona pelúcida y se convierte en blastocisto. Este blastocisto tiene embrioblasto y trofoblasto. Comienza a partir del quinto día y medio al sexto la implantación, es decir, a la primera semana tenemos ya el inicio de la implantación. Vemos aquí que el polo embrionario se ha puesto en relación con el endometrio. Leemos esta, por favor, ¿quién la lee? Yo. Adelante. Eventos que ocurren durante la primera semana del desarrollo humano. 1. Ovocito inmediatamente después de la ovulación. 2. Fecundación alrededor de 14 a 24 horas después de la ovulación. 3. Fase de pronúcleos masculino y femenino. 4. Uso de la primera división mitótica. 5. 5. Etapa bicelular cerca de las 30 horas de edad. 6. Mórula que contiene 12 a 16 blastómeras, alrededor de 3 días de edad.
7. Etapa de mórula avanzada, en que se ingresa al lumen uterino, alrededor de 4 días de edad. 7. Etapa de mórula avanzada. No, ya le dije, ¿no? 8. Etapa de blastocito temprano, alrededor de 4.5 días de edad. La zona pelúcida ha desaparecido. 9. Fase temprana de la implantación. El blastocito tiene alrededor de 6 días de edad. El ovario muestra las etapas de transformación desde el folículo primario y el folículo preovulatorio, así como el cuerpo lúteo. El endometrio uterino se muestra en la fase progestacional. Ya listo, pues, ¿no? Para la implantación. Perfecto. Me parece este esquema que realmente nos resume todo lo que hemos estado viendo, porque aquí podemos ver que el endometrio está en fase progestacional o adenomatosa. Vemos cómo aquí se desarrolló la fase folicular, ovulatoria y la fase lútea. Solo nos faltaría aquí poner el efecto de las hormonas. Ok. Pero miren lo interesante en la fase de implantación. Este hermoso dibujo donde vemos cómo el blastocisto, que es como una esfera, va a contener unas células periféricas externas llamadas trofoblasto, masa celular externa, y un grupo de células internas conocidas como embrioblasto. Ya vimos. Adelante, ¿qué quiere usted preguntar, doctora Dulce? ¿Ya regresaron los que se fueron a... Ok, mire, no se preocupe, lo hacemos la próxima semana, si lo desean, o tienen examen. Viernes, puede ser el viernes también. Claro, tenemos el examen el viernes. Mándeme. Sí. Bata blanca nada más. Bata blanca y pijama inicialmente vamos a ver, no sé si hay cirugía, pero si no, que nos presten una ahí. Ya vayan de blanco mientras. ¿Vale? Bueno, el examen vamos a tenerlo desde lo que es muy poquito, dijéramos que casi nada de lo que es glosario de obstetricia, glosario de ginecología. Vamos a ver genitales, biología de genitales, y vamos a ver gametogénesis. Gametogénesis. Son los temas que vamos a ver nada más. Yo hubiera querido que viéramos algo de eje hipotálamo hipófisis ovario, pero lo podemos dejar para otro examencito que está muy interesante, y ya ver hasta gametogénesis. Y entonces, mañana es miércoles, ¿no? Sí, así es. No, va a ser de diferentes preguntas, cierto o falso, ya lo verán ustedes. Entonces, continuamos mañana para ver lo de las fases de la implantación. Quisiera ver si podemos tener entonces, a ver si se pudiera la clase mañana en línea para terminar implantación. Y el jueves, si quieren, descansamos para el viernes estar muy listos para el examen. Pero también podemos tener clase, ¿eh? No, no, no. Luego comienzan a flojear y es lo que yo no deseo. Nos vemos, nos vemos mañana, por favor. A la hora de la clase. ¿Ok? Hasta luego. Gracias.